Hola, en este video les voy a hablar sobre el ciclo while. Voy a crear un nuevo archivo, Java Application Nets, y aquí vamos a darle un nombre a ese proyecto. Le voy a llamar ejemplo while. Aquí vemos que tenemos la opción de activar o desactivar esta parte que dice crear clase principal. Si nosotros desactivamos esto, vemos que se nos marca en gris esto. Significa que no se nos va a crear ninguna clase ni ningún paquete. Para este caso voy a dejarlo desactivado. Le voy a dar Finish. Entonces me voy aquí al proyecto en la tacita de café y vemos que aparece Default Package. Vemos que es un paquete que no contiene nada, ni siquiera lo podemos abrir. Por lo tanto vamos a darle crear una nueva clase. A esa clase le voy a llamar principal. Y aquí tenemos la opción de darle un nombre a ese paquete. Le voy a llamar Pack1 y le voy a dar Finish. Después de haber hecho esto, vemos que dentro del proyecto ejemplo while tengo un paquete llamado Pack1 y dentro de ese paquete tengo una clase que se llama principal. Vemos que tiene la extensión .java. Esta clase, si nosotros tratamos de escribir el código aquí y al momento de querer ejecutarlo no se va a poder porque necesitamos al método principal, que es lo primero que se ejecuta al ejecutar un programa. Entonces pongo el método principal. Luego hablaré detalles sobre qué significa todo esto. Quedémonos con que este método es estático, no nos devuelve nada y tiene como argumento esto que dice string. Entonces, vemos aquí que esta es la llave que abre la clase y esta es la que cierra, se marca en amarillo. Y esta es la del método. Vemos que tenemos al método dentro de la clase llamada principal. Después de esto, dentro del método main vamos a declarar una variable. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programa? Antes que nada, ¿qué es el ciclo while? El ciclo while significa mientras. Quiere decir que el ciclo while se va a ejecutar mientras se cumpla cierta condición. Voy a hacer un programa que lo que haga sea mostrarme los primeros números naturales. Por ejemplo, si yo capturo el 20, quiero que me muestre los números del 1 al 20. Si yo capturo el 50, quiero que me muestre los números del 1 al 50. Si capturo el 100, quiero que me muestre en pantalla los números del 1 al 100. Vamos a declarar una variable la cual vamos a llamar n, pero como vamos a capturar números con el teclado, necesitamos que se nos lean los números capturados por el teclado. Necesitamos utilizar una clase que se llama Scanner. Ya les he hablado anteriormente sobre la clase Scanner. Esa clase nos va a proveer de métodos que nos van a ayudar a que podamos asociar un objeto al teclado. Es decir, vamos a poder capturar números por teclado. Entonces, para poder utilizar esa clase necesitamos crear un objeto. Ponemos el nombre de la clase. Se llama Scanner con S mayúscula. A los objetos le podemos dar el nombre que deseemos. Le voy a llamar teclado. Y es con new cuando se crean los objetos. No se preocupen si no tienen bien claro el concepto de objetos. Ya pronto hablaré sobre ese tema. Aquí me marca error porque estoy utilizando una clase y no la va a reconocer porque necesito importarla. Al importarla, aquí import dice java.util.scanner. Quiere decir que he importado la clase scanner que se encuentra dentro del paquete java.util. Entonces, continúo. Creé un objeto de tipo scanner y al objeto lo llamé teclado. Aquí en esta parte del lado derecho dice New Scanner. Quiere decir que se creó un nuevo objeto de tipo scanner. Y aquí en esta parte del paréntesis dice que que nos va a servir para la entrada de datos. El miembro .in significa in, o sea, entrada. Entonces, una vez esto, voy a mostrar un mensaje que diga ingrese un número. Después de mostrarse en pantalla, vamos a necesitar ingresar ese número. Entonces, ya tenemos a la variable declarada, la variable n. Pongo aquí n, quiere decir que aquí vamos a almacenar ese número y al darle el signo de asignación, vamos a necesitar a nuestro objeto de tipo scanner. El objeto se llama teclado. Con este objeto vamos a poder invocar al método netsInt. Es decir,
el objeto invoca el método netsin y el método netsin nos permite la lectura de datos, es decir, nos va a ayudar a que se sepa que escribimos por el teclado. Y una vez esto, que escribimos por el teclado el número, se va a almacenar en la variable n. Una vez que n ya contiene el valor, vamos a hacer que se ejecute el ciclo while, pero antes que nada voy a necesitar una variable. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta variable. ¿Cómo funciona el while? El while se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla una condición. Ahorita les explico esta parte bien, ¿sí? Voy a escribir el código. Bueno, ¿cómo funciona? Me muestra en pantalla ingreso un número, lo voy a ejecutar y ahorita les voy a explicar el funcionamiento de la lógica del ciclo while. Me aparece, ingrese un número. Aquí no sé qué pasó, se me hizo muy grande la pantalla. Nunca me había pasado esto. Bueno, luego intento ponerlo en la parte de abajo, ¿no? Me pide, ingresa un número, voy a ingresar el 20. Y vemos que me aparecen los números del 0 al 20, ¿ok? Vamos a hacer que me muestre un mensaje para que no se mire así, que me diga eh, números mostrados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo voy a ejecutar otra vez. Ay, el perro no deja de ladrar. Una disculpa. Bueno, ingreso un número. Vamos a ingresar ahora el 15. Números mostrados del 0 al 15. Podemos ver que se muestran los primeros números naturales. Entonces, ¿cómo funcionó? Me apareció en pantalla ingreso un número y lo ingresé. Vamos a suponer que ingresé el, el 5, un número chico, para hacer la explicación. Luego, después de esto, de que, de que ingresé el número 5, este se almacenó en la variable n. ¿Por qué? Porque el objeto de tipo scanner llamado teclado me ayudó a invocar al método netIn que se encuentra en la clase scanner. Este método nos lee lo que nosotros escribimos por teclado. Después de esto vemos que declaré una variable llamada i y la igualé a 0. Se ejecuta el while. La i vale 0, entonces el while va a analizar. La i es menor que el número que capturaste, es decir, el 0 es menor o igual que 5. Como se cumple la condición, el 0 es menor que 5, es decir, el valor que capturamos fue 5, entonces se va a ejecutar el while. Entonces, se va a ejecutar. Como se ejecuta, me va a imprimir con system.out.println, me va a imprimir el valor de i. ¿Cuál es el valor de i? Es 0. Vamos a ponerla en 1 mejor. ¿Cuál es el valor de i? Es 1. Me va a imprimir el 1. Después de esto se ejecuta la línea 27 y vemos que la i se incrementa. Este es el operador de incremento. Lo que hace es que me va a incrementar el valor de la variable. La i ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces, después de esto finaliza el while y nuevamente para que se pueda ejecutar se tiene que cumplir la condición. La i, ahora la i ya no vale 0, vale 1. La i es menor que el número que capturaste, es menor que 5. Como 1 es menor que 5, se vuelve a ejecutar el while y me imprime ahora el valor de 2. Posteriormente se ejecuta la siguiente línea de código y se incrementa el valor de la variable i. Ahora vale 2. Vale 3, perdón. Posteriormente finaliza este ciclo y para que se pueda volver a ejecutar tiene que cumplirse de nuevo la condición. Ahora la i vale 3. 3 es menor que el número que capturaste. Como 3 es menor que 5, se cumple la condición y se ejecuta el while y me imprime el valor de 3. Posteriormente se ejecuta la línea 27 y me incrementa el valor de la variable a 4. Finaliza y nuevamente analiza. 4. La i ahora vale 4. 4 es menor que el número que capturaste. Como 4 es menor que 5, me vuelvo a imprimir el valor de 4. Después de esto, se incrementa la variable i a 5. Luego, analiza de nuevo. 5 es menor que 5, como se cumple la condición, se ejecuta el while y me imprime el valor de 5. Después de esto, se incrementa el valor de la variable i a 6. Pero al momento de analizar 6 es menor que 5, no se cumple la condición, automáticamente
no se ejecuta el while y automáticamente se ejecuta la siguiente línea de código después del while. Y podemos mostrar en pantalla programa finalizado. Entonces vamos a ejecutar esto. Ingreso un número, vamos a poner el 40 y vemos que me dice números mostrados, me aparecen del 1 al 40 y luego me aparece programa finalizado. En conclusión, el while se va a ejecutar siempre y cuando se cumple la condición dentro del paréntesis. Si no se cumple la condición, vamos a suponer que yo a la i le doy el valor inicial de 6. No se va a ejecutar la condición porque el 6 nunca va a ser menor que 5, ni siquiera igual. Entonces ejecuto esto y vemos que no me va a mostrar los números. Vemos que lo único que me va a pedir ingresar un número. Voy a poner el 8. Bueno, tengo que poner el 5, perdón, para que eh, dije que iba a poner el valor de la n y le iba a poner el 5, solamente para que no se ejecute el while. Ingreso el 5 y vemos que no se ejecuta el while, no me muestra los números y me dice números mostrados, no me los muestra porque no se ejecutó el while y luego me aparece programa finalizado. Entonces, este es el uso del while, se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla la condición dentro del paréntesis. Si no se cumple la condición, no se va a ejecutar el while y se va a brincar a la siguiente línea de código después del while. Esto es todo y cualquier duda que tengan me escriben.